Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Hola, Catalina. Buenos días. Darlan, muy buenos días, Darlan. Espero que estés muy bien. Y buenos días a todo el mundo que se está conectando. Disculpen los que no alcanzo a saludar porque pasa muy rápido. Jonathan, Antonieta. Muy bien, bienvenidos a un nuevo tema, bienvenidos a un nuevo módulo relacionado con el libro del nuevo conductor. Hola, Antonieta, nuevamente, creo que ya le había saludado. Sí, ya. Muy bien. ¿Qué módulo corresponde el día de hoy? A ver si alguien sabe, a ver si alguien me lo escribe ahí. ¿Cuál es el módulo que corresponde el día de hoy? Martes. Ya vamos en el segundo módulo de todo nuestro, sí, el módulo 2. ¿Cuál sería? De toda nuestra serie de temas que tenemos para ustedes relacionados con el libro El nuevo conductor. Hoy corresponde, muy bien, Darla, muchas gracias. Principios de la conducción. Ahí está, módulo 2, sesión 2, ¿cierto? Principios de la conducción. Es el tema que nos convoca el día de hoy. Muy bien. Bien, iniciamos entonces, estimados. Vamos a iniciar entonces la clase y comentamos en qué consiste el tema que nos convoca el día de hoy. Acá en realidad tenemos tres temas en uno, los principios de la conducción. Es como la introducción a este mundo, ¿cierto?, del automovilismo, en el fondo es eso, ¿ya? Bueno, y como ya les decía, dentro de este módulo, si ustedes también lo miran en el libro del nuevo conductor, comprende tres temas principales, que es lo que vamos a ver. Es largo el módulo, pero aquí, bueno, lo tenemos resumido y encasillado de manera bien concreta, ¿de acuerdo? Enfocándolo en lo más importante. Igual el tiempo nos apura un poco a veces. Por lo mismo, vamos a ir enfocando lo más importante. Los tres temas serían funcionamiento del automóvil, seguridad pasiva y la energía y leyes físicas, ¿ok? Son los tres módulos entonces que tenemos acá. Por favor, si hay algún problema de audio me avisan porque estamos estrenando un micrófono nuevo, así es que me van comentando ahí cómo va saliendo el sonido, cómo se escucha, ¿ya? Perfecto. Hola Fernanda, perdón. Hola Fernanda, muy buenos días. Bienvenida. Comenzamos entonces con los principios de funcionamiento del automóvil. ¿Cómo funciona el automóvil? Vamos para allá entonces de inmediato. Hola Carolina, buenos días. Se escucha bien, muchas gracias. Muy amable. Si se llega a cortar el audio, se escucha fino, me dice. Fino me imagino que se escucha bien. Me imagino que eso es fino. Ya. Bien, explicamos entonces. Es importante que como conductores entendamos cómo funciona nuestro vehículo, cuáles son los principios de funcionamiento, ¿ok? ¿Qué sistemas lo componen? Carolina me dice sí a lo venezolano. No entendí mucho ahí, pero... Ah, ya, ese término lo ocupan los venezolanos para decir que se escucha bien. ¿De acuerdo? Ya, gracias, Carolina. Si es bueno, si es positivo, bien. Si se está escuchando muy finito, no sé, quizás no va a sonar muy bien. Ya, veamos entonces, volvemos al tema, enfoquémonos en el tema. Ok, entender cómo funcionan estos sistemas, cómo funciona nuestro vehículo en general es muy importante. Y también el buen funcionamiento de este nos otorga seguridad en la conducción, claro que sí. Podemos decir que es importante que el conductor, que el dueño del vehículo también puede ser, tenga el conocimiento de esto y también sepa cómo revisar ciertos sistemas por dos razones principales. Una, por la economía, por optimizar el uso del vehículo, por evitar fallas que a largo plazo pueden significar más gastos, entonces puede prevenir esas fallas haciendo mantenimientos previos, ¿ya? Esa es una. Y la otra, que es mucho más importante, es por la seguridad, porque algunos sistemas tienen relación directa con la conducción segura, ¿ya? Si un sistema de algunos de los que vamos a ver llega a fallar, podría causar un accidente. A ver, alguna pregunta al tiro acá. Díganme ustedes, ¿qué sistema del vehículo en alguna situación que pudiera fallar podría generar un siniestro, un accidente de tránsito? ¿Alguien me puede comentar ahí? De toda la mecánica que tiene el vehículo, sistema y todo lo demás. Muy bien, Gabriel, excelente. ¿Ya? Frenos, muy bien, exactamente. El eléctrico, no tanto darla, la verdad. No tanto. El eléctrico tendrías un problema. Neumáticos, ya, excelente. De hecho, y acaban de nombrar
los dos sistemas por los cuales más frecuentemente se producen accidentes, ¿ya? Según los estudios, los accidentes por falla mecánica son bajos, no son muchos en cantidad en cuanto a número. Según las estadísticas, los siniestros provocados por falla técnica mecánica del vehículo no son en gran cantidad, ¿ya? Más es por error humano. Pero cuando se llegan a producir por fallas técnicas, los más recurrentes, los más frecuentes son por neumáticos en malas condiciones o por frenos deficientes. ¿Ok? Seguridad activa. Muy bien, Jonathan. Perfecto. Veamos qué tienen en pantalla, así como para empezar. Tenemos en pantalla, ¿cierto?, lo que sería el principio de movimiento. ¿Por qué un auto se mueve? ¿Por qué logra el movimiento? ¿Por qué logra desplazarse? Ya, porque tiene un elemento principal que es como el corazón, que es el motor. Ya está ahí marcadito con rojo y cuál es su función. Así como bien abreviada está su función, ¿de acuerdo? El motor produce movimiento, transforma, ¿cierto?, la energía química en energía física, energía mecánica, para que el auto se mueva. Y ese movimiento es transmitido hasta las ruedas, si ustedes se dan cuenta. Pasa por la caja de cambio, en la caja de cambio que está marcado con verde, modifica su velocidad y su fuerza. Eso es la caja de cambio, en el fondo, un modificador de velocidad y fuerza. Entonces el movimiento sale del motor, va hacia la caja de cambio, ahí el conductor puede elegir qué cambio coloca y puede modificar fuerza y velocidad. Pero entre la caja de cambio y el motor también hay otro sistema súper importante que es el embrague. Está marcado de color rosado ahí, que hace la conexión. Conecta y desconecta la fuerza que el motor entrega. Cuando ustedes presionan el embrague, a ver, pregunta al tiro para que vayamos dando cuenta, y esto tiene mucha relación con la práctica. Ojo con la pregunta que voy a hacer. Esto tiene mucho que ver con la práctica, ¿ya? Cuando ustedes presionan el embrague a fondo, quiero que me respondan. ¿El movimiento que entrega el motor está conectado o desconectado? Quiero que me digan eso. Repito la pregunta. Cuando ustedes tienen presionado el embrague a fondo, ese se presiona hasta el piso a fondo, ¿el movimiento que entrega el motor está conectado o desconectado? ¿Me pueden responder? Jonathan me dice desconectado, Gabriela, Nicole también. Hola Gabriela, buen día. Excelente, veo que está muy bien, que veo que está muy al tanto de muchas situaciones, está desconectado, muy bien Darlan. A medida que vamos retirando el embrague, se conecta el sistema. Por eso, como ustedes, ¿cierto?, salen en primera, relaciónenlo con eso. ¿Qué hago yo para salir en primera? Acelerar un poquito para darle fuerza al motor, para mover toda esta masa de fierro, pero también voy levantando el embrague, ¿cierto? Al levantar el embrague, ¿qué se produce? La conexión. Por eso es cuando el auto se empieza a mover. Y ahí un consejo. Siempre cuando vayan levantando el embrague, haga una pausa. Cuando el auto se empieza a mover, contengan un poquito el embrague, no lo sigan sacando, conténganlo, reténganlo ahí, para que se produzca bien la conexión y se evite dar este tirón que pega el auto, que le da a muchos principiantes, o este salto que termina apagando el motor, o se termina dando una salida como incómoda, brusca. ¿Ok? ¿Eso por qué se produce? Porque generalmente los aprendices, más que nada, tienden a sacar el embrague de manera muy continua. No hacen la pausa por la mitad, cuando el auto empieza a moverse. Cuando me refiero a hacer la pausa es retener hasta ahí el embrague unos segundos. Que el auto avance bien, se mueva bien, se desplace, salga bien. Una vez que se desplazó bien, terminan de sacar lo que queda de embrague. Eso les va a ayudar. Recuerden ese consejo en la salida, ¿de acuerdo? Muy bien, estimados. Entonces, sí se produce el movimiento, ¿cierto? Pasando por la caja de cambio, como ya dijimos, y llegando al sistema de transmisión, que está en azul, para que finalmente el eje de tracción gire. ¿Ya? Muy bien, Gabriela dice, yo soy muy brusca, el pie muy rápido en el embrague, me ha costado. Te doy un ejercicio, Gabriela. Mira, te voy a dar un ejercicio para que tú puedas realizar en tu casa. Este es un secreto de instructor, así que valórenlo. No sé si conocen los perforadores. Si tienes en tu casa uno de estos, un perforador, ojalá sea grande. Ojalá sea uno de estos. Este es como chiquito, ¿ya? ¿Lo ven? Lo tengo en la pantalla. Aquí miren la pantalla, por favor. Miren la pantalla. Y lo pueden ver, ¿no? Lo estoy mostrando en la pantalla. ¿Ya? Este tiene un sistema, un efecto resorte, ¿se dan cuenta? ¿Lo están viendo? Me dicen si sí lo están viendo. Esto le va a servir a todos. El que tenga el problema que tiene Gabriela, le va a servir este truco. ¿Lo ven? ¿Lo estoy mostrando en la cámara? ¿Sí? Ya, perfecto. Colócalo en el suelo. Colócalo en el suelo y simúlalo como un embrague. Pie descalzo. Pie descalzo porque el zapato aplica un peso extra. Lo ideal sería que trabaje tu pie.
y hace este ejercicio muchas veces. Reténlo en la mitad y después lo sueltas completo. Presiónalo a fondo, levántalo con cuidado hasta la mitad, písalo a fondo. Haga eso muchas veces, ese ejercicio. Y acuérdese que se va a acostumbrar, va a mejorar. Si tiene eso, genial. ¿Ya? ¿Ves que le va a servir a todos? Bien, Nicole, de nada, pues. Esa es la idea. Estas son las enseñanzas que nos dejó tantos años de haber sido instructor. Perfecto. Ya, sigamos hablando entonces. Ahora nos vamos a concentrar principalmente en el motor, ya que es el corazón del vehículo, que es el que produce el movimiento. ¿Cómo produce el movimiento? Ya lo habíamos explicado que convierte un fenómeno químico en un efecto mecánico. ¿De acuerdo? Movimiento. ¿Ya? Hola, buenos días, María Ignacia. Qué bueno, María Ignacia. Bienvenida. Espero que te agrade nuestra modalidad. Entonces, ¿cuál es ese fenómeno químico o cuál es la química que el motor transforma en movimiento? Es la benzina, el combustible que llega a alguno de los cilindros, ¿cierto? Y se mezcla con aire. ¿Ya? Ese es como el experimento químico, por así decirlo. Una pequeña proporción de gasolina o de combustible mezclada con aire, comprimida por un pistón, para que esto, ¿cierto?, llegue a un punto máximo de compresión y luego encendida por una chispa. Ahí se produce la explosión. Todo eso es química. ¿De acuerdo? Una vez que se produce la explosión, tenemos el movimiento. Ahí el motor genera el movimiento circular continuo. Aquí vemos, ¿cierto? En esta parte de acá, si están siguiendo la pantalla donde estoy poniendo yo el cursor, ¿cierto? Tenemos los elementos que reciben la fuerza de la explosión que se conocen como pistones. ¿Ya? Cada vez que hay una explosión, uno de esos elementos que está dentro del cilindro o que va dentro del cilindro, ¿cierto? Recibe la fuerza de explosión y este elemento toma movimiento, se baja este mecanismo, el pistón. Al mismo tiempo, sus compañeros están haciendo lo mismo, o sea, en orden, sincronizadamente. Mientras uno recibe explosión, el otro ya está subiendo seguramente, ya comprimiendo mezcla, el otro está evacuando los gases de escape y así sucesivamente las diferentes carreras. Admisión, que es cuando admite, cuando entra combustible; compresión, cuando se comprime el combustible; explosión, cuando ese combustible explota; y escape, cuando ese combustible sale, ¿cierto? Es evacuado de la cámara de combustión del cilindro hacia el exterior, hacia el sistema de escape. ¿Ok? Son las carreras de los cilindros del motor. ¿Eh? Admisión, compresión, explosión y escape. Así trabaja el motor sincronizadamente y todo este ciclo de movimientos que acabo de mencionar, ¿qué es lo que hace? Producen que este eje que vemos acá, que se conoce con el nombre de cigüeñal, gire. Así logramos el movimiento circular continuo. Y eso es lo que se transmite, lo que vimos delante, que llega después a la caja de cambio. Mientras más usted acelera el vehículo, más rápido gira este cigüeñal. O sea, más rápido son las explosiones dentro del motor. Ahora, vemos que el trabajo del motor es súper intenso. Genera mucha temperatura. Hay mucha fuerza contenida dentro. Entonces el motor tiene sistemas que lo van asistiendo para que este trabajo pueda ser en forma ordenada, sincronizada, segura, ¿ya? Controlada. ¿De acuerdo? ¿Qué sistemas son los que componen el trabajo del motor? Un sistema de lubricación, que lo vamos explicando, de refrigeración, sistema eléctrico, sistema de combustible y de escape. Vamos entonces explicando uno a uno y viendo cuál es su funcionamiento y lo que usted puede ir chequeando igual ahí. Veamos. Sistema de lubricación. ¿En qué consiste? Cada vez que nos hablen de la lubricación del motor, se refiere al aceite. ¿De acuerdo? Y como ya habíamos visto, es tanto el trabajo dentro del motor tan intenso, con tanta temperatura y fuerza, que las piezas que se están moviendo podrían dañarse. Claro que sí, dentro del motor se mueven muchas piezas. Yo alcancé a decir algunas: el cigüeñal que gira, que acá lo tenemos nuevamente; los pistones que reciben la fuerza de la explosión; las bielas, que son los bracitos que soportan al pistón, ¿ya? Las válvulas que abren y cierran para que ingrese combustible, para que salgan los gases de escape, etc. Se mueven muchas piezas dentro del motor, con una tremenda fuerza, velocidad y temperatura. ¿Ok? Es intenso lo que está pasando dentro del motor. Entonces, estas piezas podrían dañarse seriamente si no estuvieran siendo lubricadas. ¿Cuál es la función del aceite? Bañar estas piezas que se están moviendo constantemente, las está bañando. ¿Para qué? Para que no haya un roce directo entre ellas, ya, para que no haya fricción entre ellas.
Siempre hay una película de aceite que eviten un contacto directo entre los metales, entre estas piezas que están trabajando conjuntamente. ¿Ok? Entonces el trabajo del aceite es sumamente importante. Se dice por ahí que es como la sangre del motor. ¿Ya? Esa es pregunta, dice Carolina. Todo lo que estoy hablando, Carolina, todo lo que yo hablo, o es pregunta del examen, generalmente la mayoría se pregunta el examen, o les va a servir mucho para la parte práctica. Y también para la conducción segura en la parte práctica. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, estimados, el trabajo del aceite es bastante intenso, por ende es uno de los sistemas que hay que controlar. ¿Ya? Periódicamente debemos revisar, ¿cierto? Nuestro aceite, sí, que no haya fugas, que no haya consumo de aceite. En motores muy antiguos pasa esto. En vehículos nuevos casi no ocurre. Ya es muy raro, pero igual es bueno chequearlo. Esto es importante que con su instructor en la parte práctica, si están haciendo el curso, o con el auto a la casa, ¿cierto? Con alguien que sepa, algún conductor ya formado, le pregunten dónde se revisa el aceite, dónde está la varilla del aceite. Recordar que todos estos chequeos se deben hacer con el auto en frío, jamás con el auto en motor caliente, auto en frío y ojalá en un lugar nivelado, plano, no en una pendiente. ¿Ok? Ahí se revisa. Entonces, chequear regularmente el nivel de aceite. Ya en vehículos más antiguos, esto suele haber pérdidas o consumo de aceite. ¿De acuerdo? Y también hacer los cambios. Se debe cambiar el aceite periódicamente, como dice ahí. Claro, esto lo indica el fabricante generalmente en casi todos los vehículos, dependiendo del tipo de aceite también, es como a los 10.000 kilómetros. Ya esto lo hace un mecánico, cuando usted le cambia el aceite, le cambia el filtro igual. ¿Ya? El aceite dentro del motor cuando está trabajando se debe ir filtrando constantemente, está pasando por un filtro que va reteniendo las impurezas. Esa es su función del filtro. ¿Ya? Esas impurezas, ¿cierto? Van quedando retenidas ahí. Cuando ustedes sacan todo el aceite, le van a colocar aceite nuevo después, ¿cierto? También le cambian el filtro. Si llegáramos a tener un problema de lubricación de aceite, porque hay una pérdida demasiado excesiva y no nos dimos cuenta, ¿cierto? Quizás se rompió el tapón de abajo de drenaje, que puede pasar a veces en algunos autos muy bajitos, en caminos malos, y está perdiendo aceite y fue mucho el déficit, o porque la bomba de aceite falló, hay un problema con la lubricación, con la presión, se dio una falla bastante grave para el motor. Quizás no para un tema de seguridad que cause siniestro, no. Que cause un siniestro es difícil, pero sí sería una avería gravísima para el funcionamiento del motor, que tendría un costo muy elevado en reparación. O sea, prácticamente un vehículo que esté trabajando sin la presión de aceite adecuada del motor, digamos, lisa y llanamente usted se puede echar el motor. Así hablando en buen chileno, se echa el motor. Y eso puede salir carísimo. Lo bueno es que si llegáramos a tener ciertas fallas, el tablero de instrumentos nos va a avisar a tiempo. ¿Sabían que el tablero de instrumentos avisa? ¿De qué manera creen ustedes que el tablero de instrumentos nos puede avisar de que hay una posible falla para que a tiempo logremos parar esto, estacionarnos, detener el vehículo, apagar el motor y ver el problema? ¿De qué forma creen ustedes que podríamos darnos cuenta? A través del check, dice Gabriela. Darlan había comentado recién, perdón, Darlan, que la lubricación es necesaria en todo el vehículo, sí. Hay varios elementos que tienen lubricación, no solamente el motor. También la caja de cambio lleva lubricante dentro, pero su cambio es más prolongado, más largo. También el diferencial también lleva lubricante, ¿ya? Pero lo principal es el motor acá, es lo que se cambia más continuamente y es lo que trabaja más intensamente. Muy bien, entonces me están comentando que no, los frenos no llevan lubricante, en este caso lo que llevan es líquido de freno, que es un líquido del tipo hidráulico, ¿ya? Pues si hablamos de lubricación, los frenos, claro, sí, podría ser grasa en los pasadores, de los calipers y todo eso, pero ya nos meteríamos en una mecánica muy detallista, y aquí estamos hablando de lo más básico y general, lo más general que el conductor debe revisar, por si acaso hay bermúdez, ¿ya? Ya, entonces, claro, la pregunta que yo hice, ¿de qué manera nos podemos enterar de que podríamos tener una falla en lubricación? Con las luces de testigo. Por suerte, entonces, el auto tiene esa particularidad, ¿cierto? De las luces de testigo. Acá tenemos la luz indicadora de la presión de aceite y la acabo de marcar. Si con el vehículo en funcionamiento se nos enciende esa luz, ¿qué hacemos?
buscar un lugar seguro y detener el vehículo inmediatamente y parar el motor. Hay un problemita. Si no somos capaces de solucionarlo, lo mejor sería llamar a una grúa que nos remolque. Es lo mejor, porque usted no puede seguir conduciendo un vehículo que tenga ese problema. ¿Ya? No, eso no es temperatura, estimado Darlan. Estamos recién en lubricación. Ya vamos al otro sistema, vamos de a poquito, ¿de acuerdo? Y sí, sí, justamente son los dos sistemas más importantes en el cuidado del motor. Lubricación y temperatura. Lubricación y temperatura o refrigeración. Ya vamos a ese sistema Darlan, tranquilo. Es uno de los sistemas muy importantes para el motor. Ya, pero vamos paso a paso para que todos vayan entendiendo. Pese a que algunos tengan conocimiento acá, recordemos que hay personas que parten de la base de nada. Entonces acá vamos explicando desde lo más básico. ¿Ok? Eso entonces con la lubricación, estimados. Siguiente sistema, sistema eléctrico. El sistema eléctrico es sumamente importante también para el funcionamiento del vehículo. Obviamente que sí, todos sabemos que un vehículo tiene muchos componentes eléctricos. Lo que más conocemos es la radio, las luces, ¿cierto? Como lo más común. La calefacción también funciona gracias a esto, ¿ya? Muchos elementos hoy cada vez más. Hasta los espejos, ¿cierto? Hoy día ocupan cierta electricidad para moverse, alzavidrios, etcétera, ¿ya? Las alarmas y todo aquello, ¿ok? Pero uno de los principales usos de la electricidad es para generar la chispa que enciende las mezclas. De lo contrario, el motor no funcionaría, ¿ok? Ya. Toda esta energía que el auto consume en electricidad se debe generar en alguna parte, en algún lado. Primera pregunta para ustedes, si saben bien, si no, no importa, pero es para que vayan participando. ¿Dónde creen ustedes que se genera la energía eléctrica que el auto consume? ¿Dónde se produce la generación de esto? ¿Quién me puede responder? ¿O qué mecanismo la genera? La correa, dice la Gabriela. Muy bien sus respuestas. En realidad la correa hace funcionar al alternador. Exactamente. Muchos me responden la batería. ¿Eh? Muchos a esta pregunta me dicen la batería. No, la batería no genera energía. La batería guarda, almacena energía, por si acaso. Yo pensé que me iban a decir la batería, pero muy bien. La batería guarda, muy bien, Jonathan, exactamente. ¿Ya? El que genera energía es el alternador. Entonces, ¿qué cosa es el alternador? Ahí ustedes lo pueden ver en pantalla y pueden leer lo que dice ahí el alternador. Es un generador de energía, ¿cierto? Que a través de la correa, como dijo Gabriela, logra tomar movimiento, giro, y ese giro lo convierte en energía. ¿Ok? Entonces el alternador, perdón, produce energía que consume el auto y a su vez mantiene la carga de la batería. ¿Cuándo ocupamos la carga que está guardadita en la batería? Cuando usted va a arrancar el motor. Cuando el motor está apagado, obviamente que el alternador no está generando, también está detenido. No hay generación de energía, pero por algo usted tiene energía guardadita en la batería. Entonces ahí usted puede arrancar el motor, ¿de acuerdo? Si tuviéramos algún problema con la batería, ¿ya? O con la generación de energía, puede ser que se ha cortado esa correa que vemos acá vemos la correa, ¿cierto? Que mueve el alternador, son correas de goma, ¿ya? Que se haya cortado, que esté suelta, etcétera. Puede ser que también un borne de la batería, ¿cierto? Estos son los bornes, estoy mostrando acá. Esta es la abrazadera que llega al borne. Puede ser que esté suelto, puede ser que esté sulfatado, puede ser que la batería ya agotó su vida útil, porque igual no son eternas, tienen una cantidad de años más o menos dependiendo de las calidades de batería. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un problema de ese tipo, me va a avisar igual una luz de testigo como la vemos acá, un indicador de que hay problemas de batería. Acá no es una falla tan grave que afecte tanto al motor como la lubricación que hablamos recién, pero sí ya es una falla con la cual hay que tener cuidado porque puede ser que usted se quede sin poder arrancar su vehículo, ¿ya? Cuidado y chequeo que usted debe hacer acá cuando usted pueda. Bueno, puede verificar que esta correa se encuentre siempre bien tensa. En algunos vehículos está bien a la vista, está súper visible, en otros está más escondida, ¿de acuerdo? Si está visible, genial. Puede usted chequear que la correa siempre se encuentre en buenas condiciones, bien tensa. Y en la batería, chequear que estos bornes estén limpios, que no estén asulfatados y que las brazaderas estén bien apretadas, ¿ya? ¿Qué cosa es el asulfatamiento? Bueno, es una especie de hongo o de moho que cubre los bornes y produce un aislante en el paso de la corriente, ¿ya?
Y esa interferencia puede hacer que su vehículo tenga problemas para arrancar, algo tan simple como eso. Entonces, si usted llega a ver eso en los bornes, que es como una película blanquecina que le llega encima al borne, usted debería limpiarlos, obviamente, desconectarlos con precaución. Se recomienda limpiarlos con agua con bicarbonato. Hay otra mañita más de conductores por ahí que es el limón artificial. También siempre ahí usted puede mojar un pañito, ¿cierto? Con estos fluidos, ya sea agua con bicarbonato, limón artificial, y limpiar bien el borne, que sacar todo este asulfatamiento y volver a apretar ahí la abrazadera, que esté bien apretadita y limpia. Eso asegura un buen contacto y un buen paso de corriente. Antes de llegar al sistema de combustible, ahora vamos a ir al sistema de refrigeración, ¿ya? Para seguir un poquito el orden de lo que es el motor directamente. Ya, recién justamente alguien me hablaba ahí de la refrigeración, ¿ya? Claro, vamos a este tercer sistema del motor sumamente importante, tan importante como la lubricación, ¿ok? De hecho, de llegar a fallar este sistema de refrigeración, su motor podría tener una avería grave, bastante seria. Entonces es un sistema importante a estar atento. ¿En qué consiste? En que, bueno, como ya vimos, dentro del motor se produce mucha temperatura. Entonces tiene que regularse esta temperatura. De alguna manera tiene que aminorarse. ¿Y cómo se logra? Mediante un fluido conocido como líquido refrigerante. Antiguamente se llamaba agua, se llama agua, de hecho. Hoy en día ya no se usa el agua porque produce corrosión, ¿ya? ¿Qué ocurre con este líquido refrigerante? Este líquido circula por las paredes del bloque del motor. Por ahí está circulando, ¿ya? Acabo de hacer ahí, ¿cierto? Una rayita como sería más o menos la circulación del líquido refrigerante, ¿ya? Algo así. O también puede ser de esta forma, ¿cierto? La circulación del líquido refrigerante por unos canales especiales que tiene el motor, ¿cierto? Podemos decir que por las paredes del bloque, ¿de acuerdo? Entonces está constantemente circulando. ¿Qué es lo que se logra con esto? Que este líquido, también llamado agua, se le puede llamar agua igual, ya, ok, todo el mundo lo conoce como agua generalmente. Este líquido absorbe el exceso de temperatura del motor, ayuda a minorar entonces la temperatura. Cuando este líquido ya se calienta demasiado, logra una temperatura muy alta, porque igual sube, generalmente entre 82 a 84 grados, se abre un mecanismo llamado termostato, ¿ya? Que permite la salida de este líquido refrigerante o agua. ¿Y hacia dónde se dirige? Hacia el radiador, ¿ya? Se dirige hacia el radiador porque ya estaba muy caliente dentro del motor, entonces va a ser enfriado nuevamente en el radiador y devuelto frío una vez más hacia el bloque del motor. Hay una bomba de agua que siempre lo está impulsando, ¿ya? Para que tome movimiento a presión. ¿Ok? Así funciona entonces. Entonces en el radiador se enfría a través del aire que entra por la mascarilla o a través del ventilador que está girando igual por el otro lado. ¿Ok? Así es el sistema de refrigeración. Si este sistema llega a fallar, si nos llega a subir la temperatura elevadamente, como vemos acá, ahí está llegando a la zona roja, peligroso. ¿Qué debería hacer usted? Como recién un alumno ahí también comentaba, es una falla muy grave para el motor, debería buscar un lugar seguro y detener su vehículo inmediatamente. Apagar el motor si puede al tiro. Si es que puede al tiro, hágalo. Porque si no le va a generar un daño enorme en el motor. Es lo mismo que la lubricación. Tanto la lubricación como la refrigeración, de encontrarse con anomalía en déficit, y si usted sigue conduciendo así, lisa y llanamente le genera una avería enorme al vehículo, al motor, ¿cierto? Sería un sobrecalentamiento en este caso, y después la reparación son costísimas, las reparaciones internas del motor. A no olvidar entonces son los dos sistemas más importantes para el funcionamiento interno del motor, ¿ok? Ahí podemos ver entonces por qué se puede producir un sobrecalentamiento o por qué podría fallar este sistema. Hay algunos puntos ahí que nos indican, algunas posibilidades, puede ser por obstrucción del sistema de refrigeración, poca cantidad de líquido refrigerante, correa de la bomba de agua rota o mal tensada, también hay una correa que hace girar la bomba de agua, ¿cierto? O una falla en el ventilador, el que es encargado de enfriar también el agua que llega al radiador. Acá tenemos el ventilador, ¿ya? ¿Ok? Así entonces trabaja y opera el sistema de refrigeración, estimado. En todos los autos hoy en día hay un depósito, ya plástico transparente, que se conoce como vaso de expansión. Vaso de expansión o vaso de recuperación también se le llama. Todo el mundo le dice el depósito de agua.
está generalmente cerca del radiador o por ahí conectado con el radiador. Es transparente y ahí usted puede ver el líquido refrigerante, también conocida como agua verde. Líquido refrigerante o agua verde o agua. Pero agua en la llave no es conveniente, recuerden, produce corrosión en el bloque del motor. Eso no es conveniente. Entonces, líquido refrigerante, usted lo puede chequear en ese depósito porque es transparente y tiene sus marquitas. Superior e inferior, lo recomendable es que siempre ande en la mitad de ambas marcas, ¿de acuerdo? O lo que indique el fabricante en el manual, ¿ya? Eso entonces, estimados, con la refrigeración. Vamos al siguiente sistema de combustible. ¿En qué consiste? Bueno, esta es la alimentación del motor. El motor funciona gracias a que es alimentado con combustible, ¿cierto? Combustible y aire. Esa mezcla produce las explosiones. El combustible más común que usamos es la gasolina. También hay vehículos diésel, ¿ya? El funcionamiento entre un vehículo a gasolina y un diésel difiere un poquito en el tipo de explosión, ¿ya? Pero ya nos meteríamos a algo más complejo. Le podría decir así como rápidamente que en el diésel se comprime solamente petróleo, ¿ya? Y el roce del aire enciende esta mezcla. En la gasolina se comprime aire con gasolina y es una chispa que enciende la mezcla. Pero ya esa es una mecánica más avanzada. Vamos a lo más simple y más necesario para los conductores de entender, ¿ya? ¿Cómo se compone este sistema? Primero que nada, se compone del estanque de benzina, que ustedes lo conocen, ¿cierto? Ahí justamente están echando la pistola al estanque, a la boca del estanque para cargar combustible. Ese siempre va a estar lejos del motor. Si el motor está adelante, el estanque va a estar atrás, ¿ya? Se compone de los conductos, de las cañerías que llevan la benzina hacia el motor y de los filtros que están en estos conductos que filtran la gasolina, porque la gasolina no siempre es limpia, entonces va siendo filtrada, ¿ya? Y finalmente de la bomba inyectora que inyecta las porciones de gasolina al motor. Entonces así se compone el sistema de combustible a grandes rasgos: estanque, conductos, filtros y bomba inyectora, que antiguamente era un carburador. Ahora es una bomba inyectora que está regulada o controlada por un disco duro, por un computador, por un procesador central, ¿ya? Ok, algunos cuidados que hay que tener acá siempre con el tema de la gasolina. Bueno, como dice el primer punto ahí, evitar inhalar los gases porque son cancerígenos. Pregunta de examen igual. Siempre trata de subir los vidrios, ¿ya? También se recomienda, bueno, dentro de lo posible, andar con estanque, ojalá siempre lleno cada vez que usted pueda, porque se produce menos gas dentro del estanque, ¿ya? Va a economizar más igual andando con el estanque lleno. Pero eso también depende del bolsillo de cada uno, obviamente. ¿Ya? O sea, significa que si usted gastó, hizo una cierta cantidad de kilometraje y bajó un poco la benzina, si tiene la posibilidad de volverlo a rellenar, vuelva a rellenarlo. Ande con el estanque medio lleno y no medio vacío. Ese es el consejo, pero eso, como digo, depende también de la solvencia de cada uno, si no es tampoco tan fácil. Ok, para economizar benzina, un tema de conducción eficiente, lo que dice acá en el tercer punto. Evitar las frecuentes frenadas y aceleradas de gusto, porque eso hacen. Cada vez que usted para y vuelve a salir, es cuando más consume combustible. ¿Ok? Y aquí viene un consejo bien importante. El olor a gasolina, cuando vamos circulando normalmente, no debería penetrar a la cabina. O sea, a ver, si estamos cargando benzina en una bomba, es como obvio que se sienta el olor. Y después que cargamos combustible, claro, va a persistir por un momento. Pero después de eso, no es normal que usted vaya conduciendo sin que haya cargado benzina y de un momento a otro siente este olor. De hecho, ese olor que tiene la gasolina es un aditivo que justamente está para que pueda ser detectado, ¿ya? No es de gusto que tenga ese olor tan penetrante y fuerte. De esa manera lo podemos detectar en caso que hayan filtraciones. Si hay olor a gasolina es peligroso porque hay peligro de incendio. La gasolina es muy inflamable, muy volátil, muy inflamable. El gas que produce ya es volátil. Cuidado, ¿ya? Les comento una experiencia cortita, siempre las experiencias igual transmitiéndolas se aprende. En una ocasión, no hace mucho tiempo atrás, un bombero por ahí en una estación de servicio, esta tapita que vemos acá, que la voy a mostrar con el cursor acá. A ver. Esta tapita, ¿cierto? Me la dejó mal cerrada, esta es una tapa rosca. No quedó cerrada como corresponde. Y simplemente la tapa de afuera, obviamente, también quedó cerrada. Al cabo de unos minutos, el olor a gasolina persistía. Al cabo de 15 minutos me preocupé, 10, 15 minutos me preocupé, me estacioné a la orilla para ver el problema.
justamente la tapa estaba mal cerrada y la benzina estaba cayendo. ¿Se dan cuenta? Peligrosísimo. Entonces, tener esos cuidados. No es normal, entonces, el olor de la gasolina. ¿Fácil detectarlo con el olfato? Obviamente que sí, ¿ya? Ahí está entonces, para que nunca le ocurra. Tener cuidado igual cuando carguemos gasolina o cualquier problema de olor a gasolina, no podemos fumar ni encender ningún elemento que produzca chispa. ¿Ok? Los últimos puntos ahí son consejos, entonces. Apagar el motor del vehículo cada vez que carguemos benzina, ¿sí? Evitar inhalar los gases, como ya dijimos. No encender ningún cigarrillo ni ningún elemento que produzca chispa. Y tampoco hablar por el celular se recomienda. No es normal, Loreto, eso. La verdad es que no es normal. Ahora, lo que sí sale es el olor de la quema de gases de escape, que es un poquito fuerte. Eso sí es normal. ¿Por qué? Porque la mezcla al principio, cuando el auto está frío, está más rica en benzina que en aire, porque el computador así lo gradúa. El computador, ¿cierto?, determina las proporciones y como el computador, a través de los sensores, sabe que el auto está frío, manda una mezcla más rica en benzina que en aire, más rica en benzina. Por ende, los gases que salen por el escape al principio, cuando arrancamos un vehículo en frío, son más fuertes, eso sí, pero son los gases de escape, ¿ok? Que tienen un olor bastante característico, ¿ya? En cambio, el olor a gasolina pura es otro, ¿ok? Si es olor a gasolina pura, eso no es normal. Si son los gases de escape más fuertes al principio, eso es normal. Sí, miren, no he sabido casos concretos en Chile, la verdad que no, pero sí hay unos estudios que dicen que la chispa la carga energética que produce el celular al ocuparlo puede generar, ¿cierto?, una pequeña chispa, quizá electrónica, lo cual puede ser peligroso con el gas que está en el ambiente porque la gasolina libera mucho gas. Miren, para que ustedes sepan, del momento que estamos cargando la pistola, estamos perdiendo gasolina, aunque ustedes no lo crean, ¿ya? Porque el momento que el señor acá aprieta la manivela, ¿cierto?, para que salga el combustible de la pistola, ya está saliendo gas. La gasolina es muy volátil, ¿ok? Muy volátil. Si dejen un vaso con gasolina en el medio ambiente y van a ver que después de una hora no va a haber nada, porque es muy volátil. ¿Ok? Por eso igual se recomienda que el estanque ojalá siempre trate de andar lleno, porque si anda el estanque medio vacío, más se va perdiendo. ¿Ya? Eso entonces, eso les puedo comentar. A ver, quiero hacer un paréntesis pequeñito. Quiero por favor que me comenten a estas alturas cómo se escucha el audio, porque estoy estrenando un micrófono nuevo. Voy a presumir mi micrófono. ¿Ya? Entonces, que me digan si han habido cortes, ha habido alguna bajada, o todo han dado parejito, se escucha bien. Excelente, ya. Me dejaron feliz. Muchas gracias. Gracias por su opinión. Muy bien. Ya, estimado, pasemos al siguiente sistema y último sistema del motor. Gracias, muy amable ahí por sus opiniones. Genial. Genial. Funciona de maravilla entonces acá el nuevo micrófono. Estoy feliz acá con el micrófono nuevo. Ya, sistema de escape, estimadas, estimados, ¿tiene relación directa con el sistema de combustible? Por supuesto que sí, porque una vez que el combustible se quema, genera gases y esos gases deben ser evacuados. ¿Por dónde se evacúa? Por el sistema de escape. Este lo compone el múltiple de escape, ¿cierto? Que son los conductos de salida del motor, por donde salen los gases, ¿ya? El tubo de escape, el convertidor catalítico, que es un elemento de depuración, se supone que depura los gases para que no sean tan contaminantes. Ojo, que igual contaminan, porque antes no existía esto, ¿eh? Antiguamente no existía. Uno puede decir, los autos ahora tienen convertidor catalítico, ya no contaminan, no. Contaminan, claro, en menor cantidad, es menor la cantidad de plomo que sale al medio ambiente, pero igual hay una cierta cantidad de contaminación. Sí, hay varios gases que son bastante tóxicos, ¿de acuerdo? Después lo sigue el silenciador, que es el encargado de aminorar los ruidos que se producen por las explosiones del motor. Esos ruidos se aminoran y finalmente la salida del escape. ¿Ok? Todo eso comprende el sistema de escape y ustedes pueden ver ahí la figura, ¿cierto? La imagen, todo lo que yo acabo de comentar. ¿Ya? Recordar entonces que los gases de escape, como dice ahí, son venenosos, no se olviden. ¿Ya? Son venenosos. Contienen monóxido de carbono. ¿De acuerdo? Todo vehículo contamina, por muy moderno que sea. ¿Ok? Tener mucho cuidado entonces con tener un vehículo funcionando en recintos cerrados.
¿ya? Podemos estar inhalando incluso este gas sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque el gas del escape es inoloro e incoloro. ¿Ok? Entonces, tener cuidado con eso. En un garage, en un recinto cerrado, tratar de no tener vehículos en funcionamiento. Los gases de escape, al principio, cuando el motor está frío, a veces se pueden ver. Claro, cuando el motor está frío, sobre todo si hay humedad, es normal que en un vehículo salga por el escape un humito blanquecino. Eso es vapor de agua, eso es normal. O que el gas de, o que por el tubo de escape caiga un poco de agua, gotee. Eso también es normal, es producto de la condensación, ¿ya? Eso es normal. En las mañanas suele pasar, sobre todo en este tiempo más frío ya que tenemos en todo el país casi, hay mayor humedad en las mañanas y pasa eso, ¿ok? Después, el resto del tiempo, cuando el motor tomó temperatura, el gas de escape no se ve, es incoloro. Tampoco se siente, es inoloro, salvo que recién hayamos arrancado, como me comentaba Gabriela, por ahí se siente un olor más fuerte, porque la mezcla, cierto, está sobrecargada de benzina, pero después ya no se siente el olor tampoco. Entonces, repito, usted se puede estar envenenando o envenenando a otros sin darse cuenta. Tener cuidado, ¿ok? Ahora, hay algunas anomalías que también podemos percibir en el gas de escape. Por ejemplo, acá les voy a pasar algunos datitos. Si de pronto su gas de escape, ya usted se da cuenta que es de color azulino, un azul oscuro, sale un humito azul oscuro, estamos en presencia de una anomalía un poquito grave, porque significa que está quemando aceite ese motor. Están pasando partículas del lubricante del aceite a la cámara de combustión. Ahí no debe llegar aceite, ahí debe llegar benzina y aire, pero está llegando aceite. Y eso se está quemando. ¿Ok? Entonces, un gas de color azulino por la salida del escape, lo más probable que indique un problema de aceite que se está quemando dentro del motor. ¿Ok? Después, si el gas del escape es de un color negruzco, plomo oscuro, ¿cierto? Gris, tirado casi negruzco, eso es que la mezcla está mal. Ese no es un problema tan grave, pero sí obviamente amerita llevarlo a un mecánico. Hay un problema en las proporciones de mezcla, ¿ya? Está llegando mucha benzina, o mucho aire, o el filtro de aire está tapado, ¿ok? Entonces hay un problema en la quema del combustible, ¿ya? Esos son entonces indicadores de los colores del gas de escape que pueda salir. Lo normal es que sea incoloro y no se vea y que sea inoloro. Por último, también decir que los gases de escape, aparte de dañar nuestra salud, también generan un impacto en el medio ambiente porque son uno de los causantes del efecto invernadero que tenemos en el planeta. No se olviden que es una pregunta de examen igual, ¿ok? Entonces son también causantes de este efecto que tenemos en el planeta por la acumulación de estos gases en la atmósfera, ¿ya? Al final nos dice que un ruido anormal por el escape también eso es muy claro, es un indicador de que se rompió en alguna parte el tubo de escape. El escape está roto en alguna de estas partes, ¿ya? Desde que sale desde acá hasta antes de llegar al silenciador, que también suele pasar en los sistemas ya que están un poquito deteriorados con el uso o con los golpes, piedras, etcétera, que topan ahí en esas partes, se puede romper y es notorio porque cambia el ruido inmediatamente. Un vehículo que era muy silencioso, muy suavecito, de un momento a otro se puso ruidoso. Bueno, hay que llevarlo a un taller donde hacen estas reparaciones de soldar y reparar escapes. ¿Ok? Sí, estimada Macarena, lo mismo pasa en un petrolero, ¿ya? Ahora sí, eso sí, los diésel, no todos, pero los más antiguos, sí tienden a generar mayor cantidad de humo cuando están fríos y generalmente generan un humo más oscuro, ya independiente de la condensación. Generan los diésel un humito más oscuro, pero cuando ya entra en temperatura, el motor ya no debería generar humo de ningún color. Eso es lo normal. O sea, después de unos 5 minutos andando ya no debería haber ningún color en el escape. Por si usted tiene un auto diésel, no es normal que esté generando un humo de color visible cuando ya está caliente el motor. ¿Ok? Muy bien, estimados. Y por último, acá vamos a un sistema muy importante. Acá vamos a un sistema muy importante. Dejamos el motor y nos vamos a la parte exterior a hablar, ¿cierto? Rápidamente de los neumáticos. Este sistema de seguridad activa
es uno de los que más requiere cuidado, chequeo de parte del conductor. Es algo que prácticamente todos los días debemos revisar, prácticamente todos los días, porque de un día a otro puede presentar alguna cualidad, como pérdida de aire, como rotura, como un clavo incrustado, algún elemento extraño incrustado, etc. Entonces, un hábito común debería ser que usted antes de subirse siempre, visualmente, ¿cierto? Una vueltecita, mirar cómo están los 4 neumáticos. Eso es muy importante. Ahora, cada cierto tiempo, como lo indica el fabricante, o cada 2 semanas aproximadamente, revisar también la presión del aire. ¿Ya? Ya. Los neumáticos son súper importantes en la seguridad. Acá sí, si andamos con un problema neumático, con neumáticos funcionando deficientemente, sí estamos expuestos a tener un siniestro de tránsito. De hecho, como ya había comentado, la gran cantidad de los siniestros por fallas técnicas del vehículo, ¿cierto? Generalmente son por neumáticos en condiciones deficientes. ¿Ok? Ya. Recordemos que nuestro vehículo, ¿cierto?, mantiene contacto con el suelo a través de los neumáticos. Entonces, estos elementos son el único punto de contacto con la calzada, con el pavimento. Por eso son tan importantes los zapatos del vehículo, ¿ok? A alta velocidad, entonces, tienen que también soportar todo el peso que lleva el vehículo, ¿cierto? Darnos una buena adherencia. Cuando frenemos, tiene el neumático que friccionar contra el suelo cuando frena. Cuando avanzamos, tiene que adherirse para el avance. Cuando giramos la dirección, también tiene que responder a estos movimientos. Entonces podemos decir que el neumático cumple 3 funciones, si ustedes lo pueden ver en este cuadrito acá arriba, ¿cierto? Que son darnos una buena dirección, una buena adherencia y un buen frenado. Son las funciones del neumático, ¿de acuerdo? Para que cumpla estas funciones, el neumático debe andar con la presión de aire indicada por el fabricante. Todos los neumáticos tienen diferentes parámetros para esto, dependiendo del tamaño y el modelo, ¿ya? Entonces la presión de aire es muy importante. Y también la profundidad de los surcos, el desgaste. Hablemos primero de la presión de aire, bueno, la indicada por el fabricante, siempre, ¿ya? Esto está en los manuales igual, y se debe revisar aproximadamente cada 2 semanas, como dice ahí, cada 15 días, que es como lo mismo, ¿ya? Ojalá que de pronto en la casa podamos tener un marcador de presión de aire, o si no, va a tener que ir a la estación de servicio y ahí se revisa. Lo ideal siempre es revisar cuando estén fríos, porque el aire caliente le da a usted otra lectura diferente. No se revisan cuando estén fríos, se revisan en la válvula, obviamente, que tiene el neumático. ¿Ya? Si tenemos un marcador de aire del tipo reloj, ese es maravilloso porque usted conecta la válvula y rápidamente la aguja le va a decir cuál es la presión de aire que tiene ese neumático y si es la que se recomienda por el fabricante. ¿Ya? Lo ideal es que todos estén iguales, los 4 neumáticos o los 5, incluyendo el neumático de repuesto. Miren, recuerden que una presión demasiado alta tampoco es bueno. Andar con mucho aire en el neumático, más de lo que indica el fabricante, no es bueno. Y se va a producir un desgaste anómalo en el neumático. Se gasta más la banda central. ¿De acuerdo? Al contrario, una presión demasiado baja, andar con poco aire, también se produce un desgaste anómalo en los extremos, en los bordes de la banda de rodamiento, como muestra ahí la imagen. ¿Ok? Solamente podríamos colocar un par de PSI más, subir 1 o 2 PSI, el neumático, en la presión de aire, si fuéramos a circular con mucha carga. Ahí se recomienda eso. Si usted sabe que tiene un viaje, ¿cierto? Y va a ir con toda la familia, ya, y son muchas personas, y algunos son un poquito pesaditos, ¿cierto? Ya, ok, va a ser un viaje largo. Ok, pongámosle un par de libras más o de más de PSI a cada neumático, ¿ya? Gabriela dice, bueno, es que depende, Gabriela. En todo caso, un neumático que esté con la presión de aire adecuada, correcta, va a estar duro, obviamente. Tú le pegas una patadita ahí con los pies, ¿cierto? Y se quedan sumamente duros el neumático, sí, generalmente. ¿Ya? Un neumático para que se sienta blando tiene que tener una pérdida considerable de aire y ahí se siente blando. De hecho, las gomas son bastante gruesas, las telas del neumático. Así es que lo mejor muchas veces para darse cuenta si le falta o necesita aire es medirlo con la máquina, con el marcador de presión o en la estación de servicio, que hay máquinas digitales que son súper fácil usarlas. Súper fácil, usted la programa incluso ahí
con los deditos, son digitales, y si quiere agregar más aire por si acaso le falta su neumático. Y por último, si no sabe usarla, pregúntenle a los bomberos, ahí al de la bomba, ¿cierto? Que ellos siempre igual van a tener la voluntad de enseñarle y decirle cómo se ocupa, ¿ya? Pero es súper simple en todo caso. ¿Ok? Eso entonces, estimados, preocuparnos en la profundidad. Bueno, perdón, vamos a la profundidad ahora de los surcos. ¿Cuáles son los surcos de la banda de rodamiento? Ahí nos está mostrando con su dedito, ¿cierto? Ahí en la imagen, ¿cierto? Hay una persona que tiene ahí mostrándonos cuáles son los surcos. Ese dibujo, ese calado, esa huella, son los surcos. ¿Eso es muy importante para la adherencia? Sí. Para evacuar el agua a la calzada, igual cuando hay agua, también. Es sumamente importante para la dirección, para la tracción, ¿ya? La profundidad mínima que permite en Chile la ley de ese calado, de esa huella que se ve ahí, es de 1,6 milímetros. Eso es lo menos profundo que puede tener un neumático. Si tiene menos de eso, es que está liso. Un neumático con una menor profundidad esa es sumamente peligroso. De hecho, 1,6 ya es poco. Lo aconsejable sería unos 3 milímetros como mínimo en profundidad de estos surcos, ¿ya? Entonces, revisar eso. Cuando hay que cambiar los neumáticos, ¿cierto? Porque ya el desgaste es notorio, hay que hacerlo. Esto tiene que ver con la seguridad. Acá, obviamente, que igual tiene sus costos y todo eso, pero siempre hay que asegurarse con tiempo de esto porque, repito, tiene relación directa con la seguridad. Incluso igual le pueden cursar una infracción por neumáticos deficientes, con un exceso de desgaste, ¿ya? Para que ustedes sepan, por lo menos a las fiscalizaciones que se hacen a vehículos de transporte de pasajeros y carga en las principales carreteras, les revisan los neumáticos. La gran mayoría de las veces es uno de las fiscalizaciones que puede hacer Carabinero o incluso el Ministerio de Transporte también, a través de sus fiscalizadores, ¿ya? Exactamente, es con un pequeño pie de metro que tienen ellos, ¿cierto? Revisan ahí, ¿ah? Revisan la profundidad de estos surcos. A los vehículos particulares como es raro. A mí por lo menos nunca me han revisado neumáticos, pero sí transporte, carga, pasajeros y carga, lo chequean, ¿ya? Incluso muchas veces van inspectores fiscales del Ministerio de Transporte a los terminales de buses y dentro de los chequeos, fiscalizaciones que hacen, le van revisando los neumáticos a todas las máquinas que están por salir, ¿ok? Porque es sumamente importante su estado. Ahí se dan cuenta entonces la importancia que tiene la seguridad. Muy bien, estimados, quedamos hasta aquí entonces con los principios de funcionamiento del vehículo y los chequeos e inspecciones que debemos hacer como conductor. Ahora pasamos a un tema que igual tiene relación con lo mismo, están relacionados, están conectados, ¿cierto? Que son con los sistemas de seguridad que incluyen los vehículos, ¿ok? Y justamente antes de empezar con ese tema, quiero aprovechar la imagen de los neumáticos para hacerle una pregunta a ustedes. Si se equivocan, no importa, porque del error vamos a aprender. La pregunta sería, ¿los neumáticos del vehículo son sistemas de seguridad activa o pasiva? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Los neumáticos del vehículo son sistemas de seguridad activa o pasiva? Muy bien, y todo el mundo está contestando activa, correcto. Entonces vamos a explicar enseguida eso, ¿ya? Este módulo nos habla solamente de la seguridad pasiva, estimados, pero voy a hacer la introducción explicando la seguridad activa, para que veamos la diferencia, ¿ok? Para poder entender esto, entonces, yo les voy a decir de que todos los vehículos están fabricados en base a ciertas normas de seguridad internacional. Hay normas de seguridad internacional que las industrias fabricantes de vehículos deben ceñirse, ¿ok? Cumplir con esas normas, ¿ya? Unos son más seguros que otros, sí, es verdad. Hay unas marcas de vehículos más seguras que otras, sí. Pero hay una normativa general que deben cumplir ellos, ¿de acuerdo? Esta seguridad que incorporan los vehículos se conoce como seguridad activa o primaria o seguridad pasiva o secundaria. No se olviden, activa o primaria y seguridad pasiva o secundaria. Así se les llaman. ¿A qué se refiere la seguridad activa? Seguridad activa son todos los componentes, mecanismos que tiene el vehículo para que se pueda desplazar con seguridad. Todos los mecanismos que hacen que el auto se mueva, que el auto se desplace. Mecanismos como los neumáticos, la dirección, la suspensión, los frenos,
las luces también para que podamos ver, ¿ya? La misma aerodinámica del vehículo para que pueda romper el viento, los puntos de equilibrio que deben comportarse de alguna manera a cierta velocidad. Todo lo que hace que podamos conducir el vehículo con seguridad es seguridad activa. ¿Por qué? Porque está actuando, ¿ya? La dirección de su auto, si usted gira el volante, las ruedas deben girar. Si usted presiona el freno, el auto debe frenar, ¿ok? Eso por dar un par de ejemplos. Está actuando. ¿Para qué? Para que ojalá no ocurra el accidente. Seguridad activa, entonces, no se olviden, previene, evita que ojalá no ocurra el accidente. Aunque podemos tener el auto más moderno y con la mejor seguridad activa, pero si el conductor es un imprudente, va a haber un accidente igual. O sea, la seguridad activa tampoco nos garantiza de que no van a haber siniestros. Eso no es así. La experiencia dice otra cosa. Porque finalmente el que manda el vehículo es el conductor, ¿cierto? O las personas, también las situaciones que se presentan, ¿ya? La mayoría de los siniestros, recordemos que ocurren por error humano, ¿ok? Ya, pero sin duda que la seguridad activa es sumamente importante. Tenemos un vehículo con buena seguridad activa, que todos sus sistemas funcionan bien, más un conductor preventivo, eficiente, seguro, tenemos seguridad ahí, ¿cierto? A full, casi garantizada, podemos decir, a no ser que pase un evento fortuito, como que caiga un meteorito o algo así, que ya nada lo puede evitar. Ya, entonces, esa es la seguridad activa, estimados, la que hace que podamos conducir el vehículo con seguridad y la que evita, ahí está la clave, evitar que ojalá no ocurra el accidente, ¿ya? Ahora vamos a la seguridad pasiva o secundaria, ¿ya? Esta seguridad, en su principal función, corresponde a proteger. Proteger, y voy a remarcar acá esa palabra. Vamos a remarcar acá el concepto de proteger. Porque esta palabrita, con esta clave que acabo de remarcar, ustedes se van a poder dar cuenta para diferenciar una de otra, para no confundirse y no equivocarse en el examen. Ya, la seguridad pasiva entonces nos protege. ¿Cómo? ¿Cuándo? Una vez que ya ocurrió el siniestro, el accidente, ya, los vehículos deben tener elementos que cuiden al conductor y su acompañante para que sufran los menores daños posibles. Entonces, leamos lo que dice ahí en la pantalla. Seguridad pasiva o secundaria es la seguridad diseñada para minimizar los posibles daños que sufran los ocupantes una vez que ha sucedido la colisión o el accidente o el siniestro. ¿Ya? Entonces, pasiva. Rápidamente, elementos de seguridad pasiva. ¿Me pueden nombrar aunque sea uno? Bueno, ahí lo están viendo en pantalla en todo caso. ¿Ya? Algunos elementos más comunes de seguridad pasiva. Cinturón de seguridad, ¿cierto? Otro. Sillas para bebés, muy bien, María Ignacia, excelente. Sistema de retención infantil también, que son elementos que uno le añade al vehículo, pero son de seguridad pasiva, muy bien. Apoya cabeza, muy bien, Darlan. ¿Algún otro? Ahí lo están viendo igual, ¿ah? Está en la imagen. El airbag, muy bien, está en la imagen. Las lunas, dice abajo, se refiere a las lunetas, los vidrios. Los vidrios son pasivos y activos, ¿sí? Vidrios son pasivos y activos. ¿Activos por qué? Porque me permiten ver a través de ellos para que pueda circular con seguridad, me protegen de la brisa, del viento, la lluvia, para poder activamente conducir el vehículo. Y pasivo, ¿por qué es pasivo? Porque en caso de siniestro son inastillables. Los vidrios de los vehículos no se astillan para que no nos produzcan daño. Entonces, hay elementos que igual combinan ambas seguridades, como por ejemplo la cabina. La cabina es activo y pasivo. ¿Ya? Fernanda justamente preguntaba, bueno, en Chile le llamamos luneta. Miren, por si acaso, para que de nuevo no se encuentren con esa duda. Al vidrio delantero en Chile se le llama parabrisas. Vidrio de los costados son vidrios laterales. Vidrio trasero se le llama luneta, ¿ya? Ese es como el nombre técnico que se le da para que no nos olvidemos. Y todos estos vidrios combinan la seguridad activa y pasiva, combinan ambas, ¿ya? A no olvidar, ¿ya? Entonces nos protegen, nos ayudan a conducir el vehículo con seguridad y también nos protegen. La cabina también es activo y pasivo. Activo porque nos protege de la lluvia, de las inclemencias, del viento y de todo eso. Y pasivo, ¿por qué? Porque en caso de accidentes, en caso de volcadura, por ejemplo, debe tener cierta consistencia el techo para mantenernos protegidos dentro de la cabina. ¿Ok? Ya.
Vamos ahondando más en la seguridad pasiva ahora y vamos viendo más ejemplos. Ustedes ya nombraron los más principales y aquí los vamos a ver más en detalle. Acá tenemos, por ejemplo, el cinturón de seguridad y el airbag. Ambos son como los más importantes casi. No todos los autos traen airbag. Ya los que lo tienen, bien, genial. Ambos actúan en conjunto. No podríamos decir que, mi auto tiene airbag, entonces no tenemos para qué ocupar cinturón. No, negativo. Ambos actúan complementariamente, ¿de acuerdo? Son elementos muy buenos. La experiencia demuestra que minimizan, ¿cierto?, notoriamente la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Hasta un 20% de probabilidades de no sufrir o de reducir las lesiones mortales en las personas. ¿Ya? El buen uso del cinturón de seguridad y también el airbag, ¿de acuerdo? Un detalle importante con el airbag, ¿ya? En cuanto a la ubicación del conductor, cuando nosotros nos sentamos en el vehículo, ¿cierto? Y regulamos el asiento y el respaldo, siempre hay que dejar una distancia entre nuestro cuerpo y el volante, el manubrio del vehículo, ¿de acuerdo? Primero para tener un buen control del manubrio, por supuesto que sí, porque si andamos muy lejos no lo vamos a alcanzar, o muy cerca tampoco vamos a maniobrar bien. Hay que tener una buena distancia. Se dice que los brazos queden ligeramente flexionados, pero también podemos añadir algo más, que esa distancia debería ser aproximadamente de unos, tomen nota, de unos 25 centímetros aproximadamente. ¿Por qué esa distancia? Como mínimo, como mínimo. ¿Por qué esa distancia? Porque es más o menos el espacio de acción que tiene el airbag si llega a activarse. Si el airbag se llega a activar, necesita un espacio de acción que es aproximadamente entre 25 a 30 centímetros, que deberíamos tener, ¿ok? Con el volante del vehículo en espacio. A no olvidar, por favor, ese dato que acabo de decir. Profe, dice, en un automóvil, dice Carolina, que ya no funciona el airbag, ya no puede circular, pero le sirven los cinturones. Mira, Carolina, si llega a pasar eso, seguramente si el airbag no funciona, fue porque hubo un accidente y ya se activó antes. Lo ideal es que se vuelva a revisar y se vuelvan a actualizar, reparar. Eso es lo ideal, porque si llega a activarse nuevamente o se activa de mala manera, puede generar daño. Lo mismo que los cinturones de seguridad en un siniestro deben ser revisados y reemplazados. Lo mismo que una silla para bebés, un sistema de retención infantil. Si llega a haber un siniestro y este cumplió su función de proteger, después para una segunda oportunidad deben ser reemplazadas. ¿De acuerdo? Eso, estimada Carolina, de nada. Muy bien. Hoy en día hay industrias que bueno, los talleres, ¿cierto? O los, ¿cómo se llama? Los talleres, sí, autorizados, técnicos, servicios técnicos autorizados, ese es el nombre correcto. Los servicios técnicos autorizados, Darla, están autorizados por el fabricante, por ambos, para realizar. O sea, si usted tiene un auto en China, dicen, tengo que llevar mi auto a la China para que me lo vuelvan a reparar este sistema. No, no es así. Para eso están los servicios técnicos autorizados, que pueden realizar nuevamente esa reparación o actualización del sistema. ¿Ya? Ok. Otro de los elementos de seguridad pasiva que tenemos en el vehículo es el apoyacabezas. Es un elemento que todos los vehículos deben tener, bastante conocido, pero poco entendido a veces, ¿de acuerdo? Joseph me preguntaba por aquí, ¿no sale el cuadro de seguridad activa, profesor? Es que en este módulo no se habla de seguridad activa, estimado Joseph. No se habla, pero yo sí lo expliqué como introducción, pero lo que es la seguridad pasiva. Si entendemos la seguridad pasiva, podemos hacer la diferencia, ¿ok? Ya. En caso de accidente, dependiendo de la fuerza del impacto, va a ser Bermul. Dependiendo de la fuerza del impacto, pero su funcionamiento es automático. Es tipo explosión el airbag. Por eso hay que mantener un espacio aproximadamente de 25 centímetros con el volante, con el manubrio, porque es el espacio de acción del airbag generalmente. ¿Ok? Y eso es automático. ¿Ya? Ahora, si es un accidente leve, quizás no se active. Hay una determinada fuerza de impacto, energía cinética, ya vamos a ver eso en las leyes de la física, para que estas fuerzas se activen. ¿Ok? Ya. En cuanto al apoyacabezas, este elemento de seguridad pasiva es sumamente importante igual, porque nos protege de una lesión cervical ante cualquier tipo de siniestro. Miren, de pronto basta una frenada brusca. Imaginemos un pasajero que va durmiendo, sin apoyacabezas.
porque se lo sacaron muchas veces. Los conductores o los dueños de vehículos sacan los apoyacabezas para limpiarlos, para hacer aseo, ok, bien, pero después cuidado, que se olvidan de volverlos a instalar. Imagínense una persona que va durmiendo en un vehículo, basta una frenada brusca y supongamos que el conductor por alguna situación de emergencia frenó bruscamente. Eso ya puede generar algún tipo de lesión cervical. Entonces el uso del apoyacabezas es sumamente importante. Debe sentirse ahí en la nuquita, aproximadamente a la altura de los ojos. Ahí debe ir la presión atrás, en la cabecita, ¿ya? Algunos de estos tienen inclinación. La máxima separación entre nuestra cabeza y el apoyacabezas es aproximadamente de unos 4 centímetros. Ojalá que nuestra cabeza siempre esté topando ahí, que no esté muy separada de él. A no olvidar eso, ¿ok? Ya. Perfecto. Hasta aquí entonces, estimadas, con lo que es la seguridad pasiva del vehículo. Y pasemos ahora a nuestro tercer y último tema. Esta clase hoy día es larguita, ¿ya? Pero voy enfocándome en los puntos principales. Vamos a nuestro tercer tema, mientras también leo la pregunta que me hace Darlan. ¿Es una lesiones comunes al momento del accidente? Sí, Darlan. Es una lesión bastante común la lesión cervical. Por eso siempre están los cuellos ortopédicos de inmovilizar a las personas en siniestros. Lo primero es, ¿cierto? Casi lo primero, depende cómo esté también, obviamente la inmovilización de esta zona, la zona cervical, ¿ya? Muy bien, estimados. También está relacionado con el tema de los siniestros, obviamente que sí. La energía y las leyes físicas. Nos metemos entonces en este tercer y último tema que compone los principios de la conducción. ¿De qué nos habla esto? De que cuando conducimos un vehículo, estamos expuestos a ciertas leyes de la física. Leyes que a veces como conductor podemos interferir, sí, y otras que no. ¿Ok? Por ejemplo, usted como conductor interfiere en la aceleración, sí. En la aceleración de su vehículo. En la energía cinética, sí, también. En el frenado, también. ¿Ya? Hay algunas otras fuerzas que son más difíciles de controlar, como la gravedad. Igual la podemos controlar nuestro vehículo usando los frenos, pero se da por sí sola. Usted no la produce. La energía cinética usted la genera cuando usted le da aceleración al vehículo. ¿Ya? La inercia usted ayuda a que esto sea mayor o menor cuando usted frena bruscamente. ¿Ok? En cambio, si bajamos una pendiente, la fuerza de gravedad la puede controlar quizás con los frenos, pero se da en forma natural. La energía cinética también es una curva, ¿cierto? Que nos tiende a sacar del camino. También es una energía que la podemos tratar de controlar, pero bueno, también tiene que ver con nuestra velocidad y dirección. Pero el radio de la curva que tenga también va a influir en que esta energía sea mayor o menor. Empecemos hablando de inercia primero que nada. ¿Qué es la inercia? Hay un cuadrito que nos dice que es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o movimiento relativo. Ya, los cuerpos tienden a permanecer en un estado estable, por así decirlo. Entendámoslo de manera más simple. Si vamos en aceleración a una determinada velocidad, supongamos que vamos a 80 kilómetros por hora por una carretera, ¿ya? 80 kilómetros por hora es la energía del movimiento, la energía cinética. Y con eso igual nos vamos metiendo a este otro cuadrito, que es la energía cinética, la energía del movimiento, ¿ya? En este caso llamamos 80 kilómetros por hora. El tema con esta velocidad es que esa misma energía que lleva el móvil, que nos lleva el vehículo, ¿cierto? Se traspasa a los ocupantes. O sea, nosotros, los pasajeros, el conductor o la carga, también adquieren esa misma energía cinética. Y como vemos en la imagen, si nuestro vehículo por algún motivo frena o para bruscamente, veamos en la figura de arriba, está como caricatura, ¿cierto? Es como un poco gracioso, da risa, pero es como para entender lo que ocurre, ¿ya? Si el móvil frena bruscamente, ¿qué pasa con la carga y los ocupantes? Siguen viajando. ¿Por qué? Porque por inercia, ¿cierto? Tienen esa misma propensión a continuar a la misma velocidad. Permanecen en el estado de la misma velocidad de los 80 kilómetros por hora. ¿Ya? Adquieren la misma energía cinética, salen eyectados, sería, estimada Nila, no inyectados, sería con eyectados, justamente, despedidos del vehículo. Sí, ¿ya? Eso es entonces. ¿Por qué? Porque adquirieron la misma energía cinética de velocidad del móvil. ¿Ya? Absorbemos la energía cinética entonces. Seguimos viajando. Aquí es donde cobran entonces vital importancia los
cinturones de seguridad. No te preocupes, Nila, si todos ahí de repente nos equivocamos. Pero hacer la diferencia, porque alguien puede decir, ¿inyectado? ¿Se inyectan algo? No, no, eyectado, despedido, expulsado fuera del vehículo. Y claro, volviendo al tema del siniestro en sí, es una causa muy común de lesiones graves y muerte de personas por no usar el cinturón de seguridad. ¿Se dan cuenta que este tema está enlazado con el anterior? Con los elementos de seguridad pasivo. Claro, ahí se ve como una imagen hasta graciosa, se ve el conductor cómo va con el volante en la mano, salió despedido, ¿cierto? Pero es bastante real, ocurre. Y antes, hace algunos años atrás, se pensaba que el cinturón de seguridad no era necesario en asientos traseros. Y es muy necesario, porque igual en cualquier tipo de siniestro que revista un impacto fuerte, los ocupantes de asientos traseros igual salen despedidos. Y el problema es que no solo se lesionan a sí mismos, sino que pueden pasar a lesionar mortalmente a los ocupantes de asientos delanteros. Entonces, el uso del cinturón de seguridad es imprescindible en todos los ocupantes, en todos los asientos del vehículo. ¿Ok? Ya, ahí tenemos entonces estos efectos de la energía, de la fuerza e inercia y la energía cinética, que ambas están ligadas, obviamente. Energía cinética y energía del movimiento. ¿Ya? Con respecto a esto mismo, no, acá no está, no. Recordar que la energía cinética aumenta 4 veces cada vez que doblamos la velocidad. Mientras más rápido vayamos nosotros, vamos cuadruplicando nuestra energía cinética. No se olviden de ese detalle porque más adelante vamos a hablar. ¿Ok? Veamos otro efecto de las fuerzas presentes en el transporte o de las leyes físicas presentes en el transporte. La famosa fuerza centrífuga, que nos afecta bastante en las curvas. ¿Qué cosa es la fuerza centrífuga? Aquí vemos un dibujito, ¿cierto? Aquí vemos un dibujito que nos muestra un poco el efecto de la fuerza centrífuga, en la que tiende a hacer que el vehículo continúe en línea recta. Eso es por efecto de la aceleración. Está ligada a la aceleración. Un cuerpo, al ser acelerado, tiende a seguir derecho. Es por eso entonces que en las curvas nosotros debemos disminuir la velocidad, porque a mayor velocidad, más es la propensión del cuerpo a continuar en línea recta, por ende a salirse de la curva. ¿Ok? Lo mismo que pasa en los virajes. Muchos de ustedes ya habrán manejado, habrán conducido en la ciudad, me imagino que sí. Habrán hecho algún viraje. Y su instructor le habrá dicho, vamos llegando a la esquina, comienza a bajar la velocidad. Ya, profe, ¿qué hago? Deja de acelerar. Ya, profe, frena un poquito. Sí, frena un poquito. Quizás si va muy rápido, a lo mejor no. O coloca un cambio menor, mira, ese cambio no te sirve para virar. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que puedas controlar tu auto cuando des vuelta, cuando gires, ¿cierto? Cuando hagas el viraje. Que si a la derecha va a ser como un viraje a 90 grados. Ya si a la izquierda es como una curva, igual casi 90 grados. Entonces son cambios bastante pronunciados de dirección. Si usted lo acelera, el auto tiende a seguir derecho y no va a poder virar. ¿A cuántos alumnos le ha pasado? Les digo como instructor, ¿a cuántos alumnos le ha pasado que cuando están virando aceleran? ¿Y qué es lo que ocurre cuando usted acelera un poco? El auto ocupa más espacio, se tiende a abrir. Muchas veces ocurre. Me pasó muchas veces como instructor. Les cuento, cortito, a ver, esto le va a servir igual a ustedes. Haciendo un viraje súper bien, perfecto, el auto, oh, maravilloso, el alumno virando bien, y justo en la mitad o ya casi terminando el viraje, al alumno se le ocurre acelerarlo. Y se desarmó todo el viraje, el auto o se va al eje, o si no alcanza a corregir el volante, se va contra la solera. ¿Qué pasó? Estabas virando tan bien, pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué aceleraste? ¿Por qué lo aceleraste? Profe, es que iba tan lento que pensé que el auto se iba a parar. No se iba a parar. ¿En qué cambio íbamos? Íbamos en segunda. Ese cambio tiene mucha fuerza. El auto no se va a parar. Y claro, entonces, profe, entonces no lo acelero. La mayoría de las veces, cuando usted esté virando, no lo acelere, porque el auto tiende a seguir derecho y va a perder el espacio y la línea que usted va tomando. No se olvide de eso. ¿Ok? Por efecto, la fuerza centrífuga, obviamente. En carretera, quizás no hay giros tan cerrados, pero igual, una curva ya a usted le complica a alta velocidad. Por ende, cada vez que se aproxima una curva, disminuye la velocidad. Una vez que haya pasado la mitad de la curva, comience de a poco, gradualmente, a recuperar velocidad. ¿De acuerdo? Ligado a la fuerza centrífuga, también tenemos la fuerza centrípeta, ¿ya?
que es el otro efecto, pero este efecto es más comandado por el conductor. ¿Cuál es la fuerza centrífuga? Es la propensión al giro, que esta se lo damos con la dirección, ¿ya? El vehículo, ¿cierto? O el móvil va a tender a girar, depende de la fuerza que le apliquemos para que pueda girar. En este caso, con la dirección hacemos girar. Entonces, la fuerza centrípeta es aquella que nos lleva hacia el centro, que la podemos controlar o generar o modificar con el volante, con la dirección. Pero con aceleración, por más que usted gire, el auto va a tender a seguir derecho. Ya, no se olvide de eso. Por eso, los giros, las curvas, depende de aceleración y dirección. La combinación entre estas dos maniobras hace que usted pueda mantener el control en curvas, en giros, en virajes, etc. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a la fuerza de gravedad ahora, algo más fácil de entender, muy presente en las pendientes. La fuerza de gravedad, obviamente, es la que nos lleva hacia abajo, a que todo aquello que sube tiende a caer, ¿cierto? Cae, bajar, fuerza de gravedad, pendientes. En subida, un auto consume más combustible porque se fuerza más para subir. La fuerza de gravedad nos jala hacia abajo, el motor va trabajando para subir. Hay que hacerlas en un cambio adecuado. En bajada, el vehículo toma más velocidad y mientras más peso tenga es peor. Por eso muchas veces en algunas pendientes por ahí usted habrá leído algunos letreros que dice cuidado, pendiente fuerte o enganche, y a veces salen los iconos de los vehículos de carga, porque ese consejo va más enfocado a los transportistas de carga por el mayor peso. A mayor peso, un camión, ¿cierto? Es mucho más complejo una pendiente que un auto menor. Por eso los camiones tienen más sistemas de frenado, ¿cierto? Tienen un freno motor, freno de carro, ¿cierto? Tienen diferentes sistemas de frenado más de lo que tiene un vehículo, ¿ok? Porque es más el efecto que se produce, ¿de acuerdo? Ok, cuando vamos bajando pendientes, siempre es importante sí que usted coloque el cambio adecuado, ¿ya? Un cambio menor. Muchas veces me preguntan, profe, ¿qué cambio para bajar las cuestas? Mire, la verdad es que no le puedo decir un cambio exacto porque depende de la pendiente. Si es muy empinada o si es leve. Hay muchas pendientes que se pueden bajar en tercera o incluso cuarta sin ningún problema porque son leves. Hay pendientes con curvas que el auto tiene a tomar mucha velocidad y aunque sea leve, igual conviene un cambio no muy alto. Hay pendientes que pueden ser rectas pero muy pronunciadas y antes de bajarla pongo un cambio menor como segunda. Lo mismo para subir. Generalmente el mismo cambio que sirve para bajar es el que sirve para subir. Pero no le puedo decir un cambio específico. ¿Por qué? Porque todas las pendientes son diferentes, ¿ya? Entonces ahí también vale un poquito la experiencia. Aparte de escoger el cambio adecuado, use los frenos en forma moderada. No lleve siempre el pie en el freno, de vez en cuando hay que soltar un poquito regular, dejar que este se ventile. Si lleva el cambio adecuado, el mismo cambio le ayuda a retener el vehículo, eso se conoce como frenado de motor, ¿ya? Entonces el motor nos ayuda a frenar y también el freno de pie. ¿Ok? Tener en cuenta entonces esos consejos. Muy bien. Cuando estacionamos en una pendiente, igual esta nos puede ayudar. En las pendientes muy pronunciadas está prohibido estacionar, pero en alguna pendiente leve usted sí puede estacionar. En una pendiente leve, sí. ¿Ya? Siempre tome los resguardos de dejar su vehículo bien frenado cada vez que hay un declive. O sea, colocar el freno de mano o freno de estacionamiento, asegurarse que quede bien puesto. Acá un consejo, muchos alumnos a veces, cuando activan el freno de mano, que en casi todos los vehículos es una palanca que se jala, muchos cometen el error de presionar el botoncito y colocarlo. Estaría mal puesto ese mecanismo. El botoncito que tiene es un seguro solamente para quitarlo, para soltarlo, no para activarlo. Cuando usted activa el freno de mano, no acciona el botón, simplemente jálelo, que suene. Eso asegura que quedó bien puesto, ¿ok? También lo que usted puede hacer en pendiente es dejar puesto un cambio. Eso es dejar enganchado, ¿ya? Para que se trabe todo el sistema de transmisión. Si es en pendiente en bajada, se recomienda que usted deje puesto el retroceso. Si es en pendiente subida el estacionamiento, se recomienda que usted deje puesto la primera. Veamos en bajada.
Lo otro y lo último que usted puede hacer para que su auto quede más seguro todavía es girar las ruedas delanteras. Si está en pendiente en bajada, gire las ruedas hacia la cuneta, como muestra la imagen, para usar la cuneta como una especie de cuña. Eso hace que el auto quede trabado contra la cuneta. Menos posibilidades de rodar. Y si está en subida, deje las ruedas giradas hacia el centro de la calzada, de manera que la parte de atrás de la rueda sea la que acuñe contra la cuneta. Eso da menos posibilidades que el auto se vaya hacia atrás, ¿ok? Así aprovechamos la fuerza de gravedad también para frenar nuestro vehículo contra la cuneta, al estacionarlo en alguna bajada o subida. Muy bien. Y vamos al último tema que involucra las leyes físicas que tenemos preparado para el día de hoy, que tiene que ver con las reacciones, con el frenado y con la detención de un vehículo. Empecemos hablando de las reacciones primero. ¿Qué cosa es el tiempo y la distancia de reacción? ¿Qué cosa es? Empecemos a ver el tiempo primero. El tiempo de reacción es cuánto se demora un conductor del momento que se percata de un peligro hasta que lleva su pie al freno. La imagen dice todo lo que yo acabo de hablar, ¿cierto? Ver, pensar. Generalmente este pensamiento es como automático, depende de la experiencia. Si usted tiene experiencia, va a ser automático. Si usted aún es un conductor novato y no tiene mucha experiencia, va a pensar, va a decir, oh, ¿qué hago? Se me atravesó una persona, por dar un ejemplo, ¿qué hago? Y en ese ¿qué hago? Ya está pasando como un segundo. Suelto el acelerador, no lo suelto. En esa duda ya perdió 2 segundos. Y fueron varios metros lo que avanzó. Entonces, la experiencia que igual es importante. El conductor promedio, hablemos ya de con experiencia, pero promedio, no debería tardar más de, no se olviden, 1 segundo en reaccionar. ¿Qué significa eso? Desde que vio la situación, el peligro, hasta que soltó el acelerador y llevó su pie al freno. ¿De acuerdo? Desde que él percibió la situación y hizo una acción, ¿cierto? No debe pasar más de 1 segundo. En ese tiempo que él demoró, en ese segundo, el auto avanzó una cantidad de metros. ¿Cómo se llama esa distancia que avanzó? Distancia de reacción. ¿Cómo puedo calcular cuánto avanzó en ese segundo mi auto? ¿En que solo yo pensé? Bueno, hay una fórmula aproximada que dice que debemos multiplicar la primera cifra de la velocidad por 3. Veamos. Suponga que ese auto va a 50 kilómetros por hora, ese auto que se ve en la imagen, y se le atravesó un peatón corriendo. El conductor lo vio, se asustó, obviamente, soltó el acelerador y llevó su pie al freno. ¿Cuánto tiempo pasó? 1 segundo. ¿Cuántos metros recorrió en ese segundo que reaccionó? Multipliquemos la primera cifra de la velocidad. ¿Cuánto dijimos que era la velocidad? 50. ¿Cuál es la primera cifra? 5. ¿Por cuánto lo multiplicamos? No se olviden, por 3. 5 por 3, Darla me acaba de responder 15. Muy bien, muchas gracias. En ese solo segundo, miren qué curioso y también da un poco de susto. En ese solo segundo, si va usted a 50, el auto ya avanzó 15 metros. ¿Por qué? Porque mientras usted pensó y llevó su pie al freno, el auto no paró, no bajó la velocidad automáticamente. Ni siquiera cuando usted suelta el acelerador baja la velocidad. Usted suelta el acelerador y por la energía cinética, que ustedes ya saben cuál es, el auto sigue avanzando igual. Entonces ya ocupó 15 metros en 1 segundo. Así de serio. Sí, 150 me había dicho que no había mucho. Primera cifra de velocidad solamente. Ya sería 15 en ese caso. Si le digo que iba a 60, ya si iba a 60, 6 por 3. Si iba a 60, ¿cuánto sería la distancia en reacción? 18 metros aproximadamente. Muy bien. Gracias. Muy bien. Sigamos avanzando. Ahora vamos a hacer un ejercicio completo. Entonces, también entender que aparte de la distancia de reacción, donde ya tenemos una pérdida de tiempo en reaccionar y una cantidad de metros que avanzamos, también tenemos otra distancia que recorre el vehículo, que es la distancia de frenado. Ya sabemos cuál es la distancia de reacción. Repito, desde que el conductor se percata de un peligro hasta que comienza a frenar. ¿De acuerdo?
Eso es la distancia de reacción. Para sacar el aproximado, multiplicamos por 3 la primera cifra. Esa distancia de reacción. Ahora vamos a la distancia de frenado. ¿Cuál es? Es la que recorre el vehículo desde que el conductor toca el freno, desde que el pie llega al freno, hasta que el vehículo se detiene. Eso se conoce como distancia de frenado. En un pavimento seco, con condiciones normales, con neumáticos buenos, con frenos buenos, la distancia de frenado se puede calcular aproximadamente multiplicando ahora por 5 la primera cifra de la velocidad. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a colocar acá, en ese cuadrito, y vamos a suponer que la velocidad sea de 90. Vamos a anotar entonces acá 90. Ay, perdón. Ahí sí. ¿Ya? Ya acabo de notar que la velocidad que lleva ese vehículo es de 90. Vamos a suponer que ese vehículo entonces va a 90 kilómetros por hora por la carretera y en una situación se le atraviesa un animal. Ahí ponemos un vacuno, una vaquita, un ganado. ¿Ya? Puede pasar en zona rural perfectamente. ¿Ya? Va a 90 kilómetros por hora. Vamos a ser un poquito consecuente con el animalito y vamos a suponer que desde que vio el conductor, la vaquita, ¿cierto? Hasta la longitud que estaba nuestra vaquita, habían unos 100 metros. Vamos a suponer eso, que había una distancia de 100 metros. Vamos a colocarla acá. 100 metros, ¿ok? Ya. Entonces, tenemos que un conductor llevaba su vehículo a una velocidad de 90 kilómetros por hora, que es fuerte, es bastante alto ya, en carretera. De pronto, unos 100 metros más adelante, se atravesó una vaquita en el camino. Nuestro conductor, ¿cierto? Se asustó, cáspita, rayos y centellas, dijo, o en chileno quizás dijo otra palabra, ¿ya? ¿Y qué hizo nuestro conductor? Reaccionó, soltó el pie del acelerador y llevó su pie al freno. Pasó un segundo mientras hizo eso. En ese segundo, ¿cuánto avanzó? Para eso multiplicamos la primera cifra de la velocidad. ¿Qué ejercicio hacemos? ¿Qué multiplicamos? ¿Me pueden escribir ahí, por favor? Si va a 90, ¿cuál es la cifra que multiplicamos por 3? Si me pueden escribir ahí, por favor. Yo lo voy a anotar acá. 9 por 3, muy bien. 9 por 3. ¿Cuánto nos da 9 por 3, estimados? 9 por 3, 27 metros. Muy bien. Coloquemos aproximadamente que ese conductor, en solo mirar la vaquita y llevar su pie al freno, ya avanzó unos 27 metros. Ahí lo dejamos anotado el ejercicio, ¿de acuerdo? Ahí está, 9 por 3, 27. Perfecto. Ahora, su pie tocó el freno y nuestro conductor de emergencia, en forma menos apurada, rápida y medio brusca también, empezó a frenar rápido y fuertemente. ¿De acuerdo? Desde que llevó, no nos apuremos tanto, vamos de a poco. No nos apuremos tanto, Lisa, para que todos vayan entendiendo, igual Nicole. Vamos de a poco para que todos vayan entendiendo. Ya, en puro reaccionar ya lleva 27 metros. Ahora su pie está en el freno. Frenó brusco, ¿cierto? A fondo. Y controló el vehículo. Veamos, si iba a 90 kilómetros por hora, desde que tocó el freno hasta que logró parar el auto, ¿cuántos metros avanzó? Para eso ahora multiplicamos por 5 la primera cifra de la velocidad, que nuevamente sería 9. 9 por 5, ¿cuánto nos da? Unos 45 metros. Ya lo habían ahí anotado algunas damas. Ya muy bien, 45 metros entonces tenemos en distancia de frenado. ¿Ya? Entonces, revolvamos atrás, rememoremos, ¿ya? En distancia de reacción, nuestro conductor ya avanzó 27 metros en solo reaccionar. Después, desde que empezó a frenar hasta que paró el auto, avanzó unos 45 metros más, distancia de frenado. Sumemos las dos, sumamos distancia de reacción más distancia de frenado. ¿Cuánto nos da 27 más 45? Nos dio unos 72 metros. 72 metros entonces en sumar distancia de reacción más distancia de frenado.
¿Qué significan esos 72 metros? Esos 72 metros es lo que llamamos la distancia de tensión total, que ahí la tienen ustedes, ¿ok? La distancia de tensión total, entonces, unos 72 metros. ¿Cómo sacamos la distancia de tensión total? Sacamos primero la distancia de reacción, después sacamos la distancia de frenado, la sumamos y obtenemos la distancia de tensión total. Entonces, díganme ustedes, ¿se salvó la vaquita o no se salvó? ¿Se salvó la vaquita o no se salvó? ¿Habían 100 metros? Se salvó la vaquita, muy bien. Elizabeth dice que realizó el curso y nunca logró entender y ahora por fin lo aprendí. Qué bueno, Elizabeth, que lo entendiste. ¿Ya? Espero que todos hayan entendido. ¿Alguien no entendió la fórmula? ¿Pueden sacar pantallazo, por favor? ¿Pueden sacar pantallazo si quieren ahí al tiro? A Nicole le enseñaron de otra manera. Esta es más fácil, sí. Mira, hay otra forma de sacar la distancia de frenado que es todavía más compleja, que es multiplicar al elevar al cuadrado la velocidad. 90 por 90 y después dividirlo por 200, que es muy compleja esa. Mejor yo le doy acá la más simple, ¿ok? Ya. Ahí entonces, este ejercicio lo podemos hacer a cualquier a cualquier velocidad. Hagamos rápidamente otro ejercicio más, pero a otra velocidad. ¿Ya? Hagamos rápidamente otro ejercicio, pero a otra velocidad. Ya. Vamos rápidamente. Cambiamos la velocidad. Tenemos los mismos 100 metros. Se me acaba de borrar se me acaba de borrar la distancia, pero hay 100 metros. Hagámoslo ahora a la velocidad de... en la ciudad. ¿Qué le parece? 50 kilómetros por hora en la ciudad. Medio raro que en la ciudad ande una vaquita, pero vamos a suponer que ande una vaquita en la ciudad. ¿Ya? Ah, ahí sí, 50 kilómetros por hora en la ciudad. Rápidamente, esto va a ser rápido. Distancia de reacción. ¿Cuánto tenemos distancia de reacción? ¿Quién me dice? 5 por 3, 15, ¿cierto? Abajo ponemos entonces 15 metros. Ya sacamos distancia de reacción, metros. Vamos rápidamente a la distancia de frenado ahora. Distancia de frenado entonces sería 5 por 5. 5 por 5, ¿cuánto es? 25 metros. Muy bien, vamos rapidito a hacerla. Pueden ir sacando pantallazo nuevamente los que quieran ahí. Listo. Sacamos distancia de frenado, 25 metros. Sumemos ambas las dos. 15 más 25, ¿cuánto es? 40 metros. 40 metros tenemos. Eso se conoce como distancia de tensión total. Ya, no se olviden. 40 metros en distancia de tensión total, aproximadamente, porque esto no es exacto, si va a 50 kilómetros por hora. Y si la vaquita estaba a 100 metros, ya súper bien, porque más de la mitad del tramo alcanzó a salvarse bien la vaquita, ¿ok? A no olvidar entonces, estimados, ese tipo de fórmula, ojalá que todos lo hayan entendido, ojalá que le hayan sacado pantallazo igual, y si no, después pueden ver la grabación nuevamente, que está disponible en nuestra página, ¿de acuerdo? Y para terminar y cerrar este tema, al último recordar lo siguiente, estimados, últimos leyes de la física, que igual son importantes. Recuerden que, a esto también saquenle pantallazo si pueden, al doble de velocidad, cuando nosotros aumentamos nuestra velocidad al doble, la distancia de reacción también se duplica, aumenta 2 veces igual, porque esa depende del conductor, no del vehículo, ¿de acuerdo? Pero la distancia de frenado, esa depende del vehículo, ¿cierto? De la velocidad y energía cinética que lleva, se cuadruplica, aumenta 4 veces. Y lo mismo, la energía cinética, que es la energía del movimiento, aumenta también 4 veces al cuadrado. No olvidar esos detalles. Y ahora nos vamos a ir rápidamente para finalizar nuestra batalla de preguntas. Y con eso finalizamos la clase del día de hoy. Vamos rápidamente a nuestra batalla de preguntas. Ya la tenemos en pantalla. Aquí está. Y vamos con la primera pregunta. Ay, parece que se pegó. Esperen un poquito. Ah, ya. Era por un tema de tiempo. Ahora sí. Vamos con la primera pregunta, estimados. Tenemos ahí 1. ¿Conduzco mi automóvil con más seguridad? Sí. A. No cambio el filtro de aceite del motor. B. Aprendo cómo funciona para tenerlo en buenas condiciones. Y C. Uso gasolina en vez de combustibles.
Aprendemos cómo funcionan, ¿cierto?, los chequeos del vehículo, los neumáticos, chequeos del motor y lo que indica el fabricante en el manual de servicio. Muy bien, alternativa B la correcta, perfecto. Pregunta número 2. De esto no hablamos mucho, pero igual es importante que tengan en cuenta algunos detalles. Dice, si el derrape es fuerte como norma general, primero que nada, entender qué cosa es un derrape. Cuando las ruedas del vehículo, las traseras, se desplazan lateralmente. Cuando las ruedas traseras del vehículo se desplazan lateralmente. ¿Ya? ¿Qué pasa si tenemos un derrape fuerte? El vehículo, ¿cierto?, se atraviesa. A, levanta el pie acelerador. La verdad que no siempre. Porque la aceleración puede hacer, mantenerla, puede hacer que el vehículo se enderece. B, gira el volante hacia el lado al que no se derrapan las ruedas traseras. No. Todo lo contrario, usted tiene que girar el volante hacia el lado que se derrapan las ruedas. O sea que, para que me entiendan esto, voy a colocar una flechita acá. Si las ruedas del vehículo, como muestra la imagen, se van hacia la derecha, gira el volante hacia esa misma dirección. De esa manera usted endereza su vehículo. ¿De acuerdo? Cada vez que la cola se desplace por algún motivo, derrape, patinazo, reventón de neumático igual, ¿usted qué hace? Girar el volante hacia el mismo sentido que se desplaza la cola, no al sentido contrario. Así es que descartamos la B, ¿ok? Para que entiendan esa alternativa. Y por último, la C dice, no debe frenar ni embragar. Esa es la correcta. Respuesta correcta, por nada del mundo, si a usted le pasa este efecto en la vía, en la carretera, presione el freno, ni menos el embrague. Esa es la correcta, por favor, no lo olviden. Si tienen alguna pista, si tienen alguna duda, ahí dejamos la pista. No presionar el pedal de freno. Ahí la pueden leer. Alternativa C la correcta, aquí varios se equivocaron. Pero espero que con la explicación que acabo de dar hayan quedado claro con la pregunta número 2. No se olviden, por favor, ¿ya? Vamos con la pregunta número 3, que dice, ¿cuál es la razón principal por la cual la distancia mínima entre el conductor y el volante debe ser de 25 centímetros? A, porque al sentarse a mayor distancia no tendría suficiente visibilidad. B, porque el cinturón de seguridad es más eficaz. Y C, porque la distancia de acción del airbag al explotar. Lo comentamos, ¿cierto? Acción del airbag es el espacio que necesita el airbag para funcionar en caso de siniestro. Muy bien, pregunta número 4. ¿Cuál es la función del velocímetro? La palabra lo dice, velocímetro, velocidad. Veamos. A, indicar las revoluciones del motor. Mentira. El que indica las revoluciones del motor se llama tacómetro. B, indicar la distancia recorrida. Mentira. El que indica la distancia recorrida se llama cuenta kilómetros. C, indicar la velocidad de circulación. Esa es la correcta. Muy bien. Y la D, indicar la temperatura del motor. No, ese es el termómetro marcador de temperatura. Alternativa C, la correcta. Muy bien. Pregunta 5. Acá tenemos un ejercicio y ya lo habíamos hecho. Dice, usted va circulando 50 kilómetros por hora a lo largo de un camino plano y de asfalto. Las condiciones climáticas son buenas, su neumático y freno también están buenos. En estas circunstancias, detenerse le tomará aproximadamente. Bueno, primero que nada, recuerden que nos están preguntando distancia de detención total. Ahí está la clave. Ah, ya, distancia de detención total. Sacamos distancia de reacción, recién lo hicimos. Así encuentran 15 metros. Saquemos distancia de frenado. Recién lo hicimos. Así encuentran 25 metros. Sumamos 15 más 25. Nos da un total de 40 metros. 40 metros. Pero como esto no es exacto, es aproximado, díganme, si sacamos 40 metros en nuestro ejercicio, ¿cuál de las 4 alternativas es la que más se aproxima? Sí, son 40. ¿Cuál de las 4 alternativas que ustedes tienen ahí es la que más se aproxima al resultado que sacamos? A dice unos 35 metros, B unos 55 metros, C unos 80 metros y D unos 15 metros. La que más se aproxima es la A, unos 35 metros. Claro que sí, la A. Porque de 35 a 40 hay solo 5 metros de diferencia. Esa es la aproximada. Ojo que en su examen le puede salir así. No le va a salir la cifra exacta que ustedes saquen en los ejercicios, las fórmulas, no. Le va a salir la respuesta, una cifra, una distancia aproximada. Porque esas fórmulas que sacamos no son exactas. ¿De acuerdo? No son exactas. Pregunta número 6. ¿La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de velocidad?
Lo dije delante, lo último que hablamos, A verdadero, B falso. La distancia frenada aumenta al cuadrado, ¿verdadero o falso? Leyes de la física, sí. Aumenta 4 veces, verdadero, muy bien. Pregunta 7. ¿Cuál de estos elementos pertenece al sistema de seguridad secundario? A. Secundario pasivo. No se olviden. A. Cinturón de seguridad. B. Dirección. C. Sistema de suspensión. Cinturón de seguridad, muy bien. Seguridad pasiva, uno de los más importantes. Pregunta número 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al cinturón de seguridad? A. Usar el cinturón de seguridad es más necesario cuando se conduce en carretera. B. Para quienes viajan en el asiento trasero de un automóvil, el cinturón de seguridad no les presta utilidad. C. Los airbags reemplazan ventajosamente al cinturón. Y D. El cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de sufrir lesiones en un accidente. Respuesta correcta, alternativa D. Todas las otras las descartamos, no corresponden. Alternativa D, la correcta. No olvidar. Pregunta 9. ¿El líquido refrigerante pasa por canales alrededor del motor hacia dónde se dirige cuando sale? A, hacia el carburador. B, hacia el alternador. Y C, hacia el radiador. ¿Hacia dónde va? Hacia el radiador. ¿Y por qué va el radiador? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué se devuelve al radiador después? ¿Para qué? ¿Para qué fin? ¿Cuál es la finalidad después que sale del motor, de devolverse hacia el radiador de este líquido refrigerante? Para enfriarse. Muy bien, Elizabeth. Estaban atenta a la clase ahí. Muy bien. Para enfriarse. Muy bien. Última pregunta dice, si la parte trasera de su vehículo patina hacia un costado, recién lo expliqué yo, si el vehículo se coletea también se le llama eso, o se roncea. A, debe girar las ruedas delanteras en sentido contrario a la patinada. B, debe girar las ruedas delanteras en el mismo sentido de la patinada. Y C, frena bruscamente. ¿Qué harían ustedes? Recién lo explicamos, hice una flechita y un dibujo. Para enderezar el vehículo, usted gira en el mismo sentido de la patinada. Alternativa B, la correcta. Y hemos finalizado la batalla con las 10 preguntas correctas. Espero que sea de su utilidad. Espero que esta clase les haya gustado. Y tengo una pregunta para ustedes, por favor. ¿Me pueden decir si la calidad del audio estuvo buena? ¿Si se cortó? ¿Si bajó en algún momento? ¿Alguien, por favor, que me pueda comentar? ¿Cómo estuvo la calidad de audio esta vez? Excelente, muy bien. Estuvo parejito, muy bien. O finito, como dijo alguien por ahí. Excelente, mejoró mucho. Gracias, Carolina. Maravilloso. Aquí, justamente en Práctica Test, queremos siempre mejorar para ustedes y que todo esto sea de mucha utilidad en todo lo que es su proceso de estudio. Gracias por su participación. No se olviden que mañana tenemos un nuevo tema a las 11 de la mañana acá, repasando los capítulos del libro del nuevo conductor. Que esté muy bien. Gracias por su atención prestada. Nos vemos mañana. Masha Danki me dice, no entiendo mucho ahí en qué idioma, estimado. Espero que sea algo positivo. Que tenga muy buena tarde igual todos ustedes. Gracias. Cerramos sesión y me despido.